El ex general Abdel Fattah al-Sisi consiguió finalmente casi el 100% de los votos en las elecciones presidenciales. Hubo bajísima participación electoral, pero este triunfo consolida el proyecto iniciado por el ejército egipcio en el año 2013, que al día de hoy, de algún modo, maneja la vida social de los egipcios y también la vida económica. Vemos un informe y lo analizamos. No será necesaria una segunda vuelta en las elecciones presidenciales de Egipto. Solo 3 puntos le faltaron al ex general Abdel Fattah al-Sisi para obtener el 100% de los votos válidos emitidos entre el 26 y el 28 de marzo pasados. El 3% restante fue para Musa Mustafa Musa, presidente del partido GAD y un político pro al-Sisi, promovido apenas 15 minutos antes del cierre de las candidaturas para darle a la elección la apariencia de una contienda democrática. I am very satisfied with the election procedures and turnout. I will deliver my presidential program to President Sisi and I am ready to work with him for the sake of the country. En el camino quedaron varios candidatos que retiraron sus postulaciones tras ser presionados con demandas judiciales, arrestos e intimidaciones, como Khaled Ali, un abogado dedicado a la defensa de los derechos humanos, Samin Anan, otro ex militar y hasta un sobrino del asesinado expresidente egipcio Anwar el-Sadat. A pesar del porcentaje de votos, la participación fue de apenas el 41%, unos 21 millones de votos. Más baja aún que en las elecciones de 2014, que hace 4 años les permitieron a las Fuerzas Armadas egipcias consagrar a al-Sisi para un primer periodo presidencial, completando así la operación que iniciaron con el golpe del 3 de julio de 2013 contra Mohamed Morsi, el primer presidente electo en comicios libres. أنا بصراحة ليه عشان أنا مش يعني في غيري نزلوا ومش شايفة تقدير لأن النتيجة معروفة بس يعني النتيجة معروفة بصراحة من أول يوم يعني إيه اللي هيكون في الآخر. Aunque el montaje para garantizar la nueva victoria del ex general fue evidente, al dar a conocer los resultados, el Comité Electoral aseguró que los comicios se llevaron a cabo según los más altos estándares internacionales de integridad y transparencia. Más allá de esto, al-Sisi tiene cierta popularidad entre los egipcios sencillamente porque lo ven como una garantía de estabilidad en un país con una crisis que no cesa y una explosión demográfica inmanejable en el que las Fuerzas Armadas son la única corporación que persiste y regula toda la vida pública, lo que incluye a buena parte de la economía. وأعدكم بأن أعمل لكل المصريين دون تمييز من أي نوع فالذي جدد الثقة بي وأعطاني صوته لا يختلف عمن فعل غير ذلك فمصر تسع كل المصريين ما دام الاختلاف في الرأي لم يفسد للوطن قضية. El ejército egipcio controla más del 40% de la producción doméstica egipcia a través de empresas e iniciativas que van desde la agricultura a la fabricación de electrodomésticos y la producción de alimentos, de la venta de combustibles a los negocios inmobiliarios, los servicios públicos y hasta condominios, hoteles y resorts. خليك ماشي على نفس النهج اللي انت ماشي عليه وعلى نفس الطريق وكمل مشروعاتك وكل الشعب المصري وراك. اتمنى بقى انه يهتم بالتعليم شويه وبالصحه وباصحاب المعاشات لانه تعبانين جدا. A las dificultades económicas se suma la actividad insurgente de la organización Estado Islámico en el área de la península del Sinaí, lo que termina funcionando como otro justificativo para la omnipresencia de las Fuerzas Armadas y su férrea represión de toda manifestación opositora. Uno de los apoyos de al-Sisi es el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien lo llamó para felicitarlo y mantiene la enorme ayuda militar que Washington suministra al país desde los acuerdos de Camp David de 1978 para garantizar la continuidad efectiva de la paz con Israel. También las monarquías del Golfo están apoyando al gobierno de al-Sisi, invirtiendo miles de millones de dólares en Egipto, aunque eso no se haya traducido en mejoras en la vida cotidiana de los egipcios que padecen un alto desempleo, desabastecimiento de alimentos y combustibles y altos niveles de inequidad. Una combinación explosiva que solo se mantiene acallada a base de represión. En este programa muchas veces hablamos de lo que
se considera el doble estándar, por qué cuestiones que se denuncian en algunos países no se denuncian en otros, por qué esas alianzas estratégicas que funcionan en general en la vida funcionan también en lo que tiene que ver con la política. Sería bueno, tal vez, Jorge, explicar un poco por qué esto que mencionaba el informe, este apoyo de Estados Unidos, de las monarquías, de Israel, que veíamos antes cuando veíamos el informe de Gaza, lo que es el puesto de Rafa y demás, ¿no? En primer lugar, Egipto tiene el ejército más poderoso de la Liga Árabe. Cuando se quiso unificar la lucha contra el Estado Islámico, sobre todo en Irak y en Siria, allí se mencionó directamente reforzar al ejército egipcio justamente para que saliera a combatirlo. Si recordamos los tiempos de Hosni Mubarak, que fue una suerte de faraón durante 30 años, cayó con la primavera árabe, fue a Hosni Mubarak a quien Barack Obama en 2009 también le dio su apoyo, más allá de hablar de democracia en el Cairo, que fue el discurso por el cual Obama luego gana el Premio Nobel de la Paz. Cuando cae Mubarak, asume Morsi, que Morsi fue el primer presidente elegido democráticamente en la historia de Egipto. Lo derroca al-Sisi. Y uno se puede poner a pensar, bueno, a ver, están derrocando a alguien que quería imponer prácticamente la Sharia, es decir, una ley islámica en Egipto. Pero este presidente era un dictador. Hoy es un presidente elegido, pero actuó como dictador. ¿Y por qué lo apoyaron? Y lo apoyaron porque estratégicamente Estados Unidos, por ejemplo, tiene un tratado de ayuda desde los tiempos de Al-Sadat con Egipto, e históricamente le ha sido útil. Y hoy Egipto no solo tiene alianza con el mundo árabe o con las monarquías árabes, especialmente Arabia Saudita, sino también con Israel. Y este es otro punto. Al-Sisi se ha mostrado confiable para los líderes de Occidente, más allá de que dentro de Egipto se violen los derechos humanos, estas elecciones hayan sido amañadas, han sido boicoteadas, no ha habido candidatos de oposición porque han sido perseguidos o arrestados. Al parecer eso no importa, en tanto siga siendo estratégico mantener la alianza. Natalia. Es muy contradictorio el fenómeno de Al-Sisi porque lo que parecía terminar con un peligro inminente dada la hermandad musulmana y lo que representaba y el peligro de transformarse Egipto en un escenario como el que se conformó en Siria o en Libia y demás y en otros países más convulsionados, Al-Sisi empieza un gobierno de una manera y termina en lo que estamos viendo hoy muy complicada la cuestión. ¿De qué te estoy hablando? Bueno, por empezar, digamos, esa crisis del turismo, esa crisis económica que estaba viviendo Egipto empieza a alivianarse con la llegada de Al-Sisi. ¿Qué es lo que ocurre? Empieza a estabilizarse un poco la economía, se devalúa la libra egipcia, se cortan algunos subsidios, se empiezan a ordenar algunos parámetros de la economía cuando en realidad comienza otro plan de perpetuidad de Al-Sisi y también algunos derroches económicos que demuestran que estamos ante las puertas, o la pregunta es si estamos ante las puertas de otro Mubarak. Eso se desconoce, pero todos dan cuenta de que hay intenciones de una permanencia en el poder muy complicada, con un régimen muy duro y algunas medidas económicas también muy complicadas, como dilapidar los miles de millones que le entraron a Egipto desde los países del Golfo y que en algún sentido quiere poner en orden Al-Sisi solo por presión del FMI o delirios como trasladar la capital al desierto. Brevemente, José. Sí, no, simplemente recordar que el origen de toda esta convulsión que Jorge describió bien en su trayectoria es la primavera árabe, es decir, aquella revuelta que empezó en Túnez, siguió en Egipto, que ilusionó con la idea de que la democracia liberal al estilo occidental podía penetrar al mundo árabe y que en realidad terminó en guerras civiles como la de Siria, en estados fallidos como es hoy Libia, en el retorno de las dictaduras después de elecciones democráticas en la que ganan los islamistas como Egipto y demás, ¿no? Claro. Te estoy viendo ahí. Sí, no, un breve apunte. 2011 es derrocado Mubarak, 2013 Morsi, dos prácticamente revoluciones que tienen que ver con un descontento popular que existe en Egipto porque es un país que está teniendo problemas económicos hace rato y con problemas sociales también graves que quizás no estaban acostumbrados y ahora con elecciones mañatadas me parece que la cosa se cubre un poco, pero es el gran problema de fondo, de base que sigue teniendo
Egipto. Está escondido bajo la alfombra, decís. Nos vamos a un nuevo corte y ya volvemos.